Yo pasé toda mi adolescencia en Chichiriviche de la Costa, porque nosotros teníamos una casa allá. Y en esa época yo recuerdo que nos íbamos en Peñero, en una lancha que le prestaban a mi papá, qué sé yo. Nos íbamos a Puerto Cruz y nos íbamos a Puerto Maya. Y allí tenían una casa unos amigos de mi papá y mi mamá, que eran los Lemois. Cuando nosotros empezamos a hacer bitácora, yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a Puerto Cruz? Nos vamos desde la Colonia Tovar y después nos vamos a Puerto Maya, que abrieron la carretera. Entonces era toda una novedad ver cómo podíamos llegar hasta Puerto Maya por carretera, que siempre lo había hecho por lancha. Yo no volví más nunca a Puerto Maya, ni por carretera, ni por mar. Y no tengo ni la menor idea de cómo está ahorita. Pero sí quiero saber cómo estaba para ese momento. Y este programa yo no lo he visto desde aquella época en que salió con Bitácora. ¿Qué tal si lo vemos juntos? Y si tú sabes cualquier cosa de Puerto Maya, coméntamela aquí para ver si volvemos. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Cuadro, Pantera y Fulgor. Viernes en la tarde. Salimos del trabajo dichosos rumbo a la Colonia Tovar. Ya sientes cómo va cambiando el espíritu, el clima, el aire, la luz, todo. Aquí vamos a cenar y vamos a dormir. Y en la mañana continuamos nuestro plan de fin de semana. Porque es que hay que viajar de día, de noche no ves nada, todo negro cacho, te pierdes el paisaje. Bueno, toda la vida diciendo que hay que viajar de día para que no te pierdas el paisaje. Darse una vuelta por el pueblo para observar las casitas, ver la artesanía y comprar frutas y vegetales muy frescos. Si quieres saber la historia de la Colonia Tovar, ve nuestro capítulo de la Colonia Tovar aquí en mi canal de YouTube, que tiene 1.400.000 vistas. La auténtica historia de los colonos alemanes. La casita del fondue ya no existe en la Colonia Tovar. Y raclette, las especialidades del lugar, amenizada con música de acordeón y atendidos con la mayor gentileza por Juan Claudio Serna, dueño y anfitrión del lugar. Ese sitio era bien bonito. Luego bajamos a las habitaciones, cómodas, amplias y con su chimenea. Después de una cena suculenta en la casita del fondue, nos vinimos a mi suite Gruyère en el Hotel Kleindorf a tomarnos un chocolatico caliente y organizar el viaje de mañana. Lo regio de este fin de semana son los contrastes, porque ustedes saben qué tenemos que hacer mañana. Lanzarnos por un río furioso con unas cascadas peludísimas, así empinadas, largas, horrendas, amarradas de una cuerda. ¿Qué tal? El que no duerma bien mañana no puede hacer, pero es que nada. ¿Qué es eso? ¿A qué fuimos a Puerto Cruz? En la mañanita salimos rumbo a Puerto Cruz. Es cerca de 1 hora. La carretera está asfaltada, pero abundan las curvas. Aquí estamos listos para hacer el cañoning. Estamos con la gente de Venezuela X, Hugo Pinto y con Marco Cayuso, el fue para el Everest. ¿Qué tal? Dime tú si no va a tener algún problema andando con Marco. ¿Y ustedes saben a dónde tenemos que ir? Ustedes ven aquella cascada allá. Yo no puedo creer, si vamos a hacer cañoning. ¿Hasta dónde tenemos que subir, Hugo? ¿A qué parte del cerro? Un poquitico más arriba de la cascada, como unos 500 metros más alto de la cascada. Vamos a hacer una caminata que nos lleva desde la carretera, bien lineal. Subimos un poquitico la primera lista que vemos. Como se dan cuenta, yo no me acuerdo para nada de esos programas y los veo junto con ustedes para que sea una sorpresa para todos. 1 hora hasta la cascada. Ok, ahora vengan para que vean. Ok, ahora me lo hacen firmar esto que dice: yo, Valentina Quintero, con mi cédula asumo todos los riesgos y certifico que nadie me dijo que no, ni mi personal médico ni mis herederos. Mi hija Ariana no sabe lo que voy a hacer. Y dice que yo libero a este par si yo me muero, o si me pasa cualquier cosa, o si me daño la propiedad privada, o si me roban algo, no sé qué tal. Todo eso yo digo que ok, que yo lo hago, no importa, porque yo quiero gozar. Eran esos verdes.
Yo me imagino que esto todavía se hace. Empezamos a bajar. Hay que tener cuidado con los árboles porque muchos tienen espinas. Y si pisan una raíz son súper resbalosos. Claro, estaré bajando yo creo que para la cascada Petaquil. Ahora, Bueno, la regla número 1 es caminar por la cascada, ¿ok? Caminar por la quebrada. No podemos estar saltando piedras ni tratando de no mojarnos. Llegó la hora de mojarnos, ahora sí, comienza la diversión. Vamos. ok. ¡Vamos! Cuando te dicen que te vas a mojar los zapatos, te los vas a mojar. Y no te pongas como miriñaque, que ya va, que no sé qué, porque te caes y vuelve los mojas. Ok, ahora comienza el primer rappel. Este rappel es pequeño, pero es para que entremos en calor, ¿ok? Aquí vamos a poner en prueba la práctica. Así que bueno, tómenselo con calma, ¿ok? Con calma y ahora disfrutar el canyoning. La verdad es que yo todo le decía que siempre, nunca lo hubiera hecho. ¿Qué tal? ¡Perfecto! Estamos listos para la cascada grande, no vamos a tener ningún problema, ya aprendimos a hacer esto. Yo sé que no me dieron una cosita que le dieron a los demás. Continuamos en este enredo de bajar por el río, sorteando. Eso fue cuando más o menos se estaba empezando a hacer cañoning en Venezuela. Y entonces, bueno, nos invitaban a hacer todas las cosas siempre, nosotros con Bitácora. Marcos Cayuso era un chamo, bueno, yo también. Caer. Aquí, porque tienes que poner los pies acá. Pero ahí es, Pero mira lo profundo que es. no hay otra forma de bajar por otro lado. Bueno, primero Pedro para ver si le quedan las canillas montadas en los hombros y después yo, porque yo tengo que seguir apareciendo. Anda. Ok, bien. Pero siempre se ponía como un drama. ¡Ah! ¡Perfecto! Para que se le eche el agua por la nariz así para el cerebro. ¡Ah! Nos lanzamos todos, porque además cuando tú estás en esos sitios dices, bueno, ok, o me lanzo o me quedo aquí a vivir, porque nunca te puedes devolver, o sea, no puedes subir todo aquello que has bajado. Mírame la loquetera. Por unos toboganes. ¿Y cómo hacemos con la cámara? Aquí está Hugo amarrándome para lanzarse por ese precipicio 50 metros para abajo. Ok, aquí voy. ¡Qué locura! Era cañoning, era... De verdad, es que a mí todo me daba muchísima risa, me parecía tan loco. Como que me quedé en la mitad porque no pesaba suficiente. No estoy seguro, pero ahorita lo vamos a comprobar. Pedro fue uno de mis directores más queridos, de verdad. Además, Bueno, ahora vienen los rapeles interesantes. exagerado. Un rapel como de unos 28 metros. ¿Ustedes se acuerdan de Marco, que fue integrante del proyecto Cumbre, que hicieron todas las cumbres? Funcionamos en dos tramos, así que ahorita viene la parte emocionante para los que les gusta la altura. Marco siempre se adelanta para colocar las cuerdas que nos amarrarán a la vida. La verdad es que con su experiencia Everest tenemos plena confianza. Mira, esa cuerda tiene un tapecito ahí. Mira, esa cuerda tiene un tapecito, mira. Bueno, es que se rompió y la pegamos. No, mentira. Eso es para marcar la mitad, saber, para que las dos puntas que van hacia abajo, saber exactamente que sean iguales. Entonces tenemos marcada la mitad con ese tapecito. ¿Qué tal? Bueno, nos vamos a lanzar con una cuerda con tapecito.
Yo me acuerdo que yo estaba aterrada, de verdad. Yo pregunté por el trepecito en pánico. Esta mano es solo equilibrio y el rappel recordamos que es solo técnica. La mano tiene que estar aquí atrás y esta mano solo la utilizamos para hacer el equilibrio. Recordamos que siempre la mano es en la parte de atrás del cuerpo y entonces bueno, empezamos a descender, ¿ok? A medida que levantamos la mano, empezamos a bajar y a medida que la ponemos atrás, totalmente frenado. Así que bueno, nos vemos abajo, no se demore mucho. Ok, hay que bajar 27 metros. Pero que va uno, no te puedes quedar aquí viviendo. Y esta no es la peor, no. La que falta es como 3 veces esta. Ok. La mano atrás. Aquí voy. Ya está, es una experta. Con plena confianza en el equipo con el que trabajamos. Verdaderamente que hacíamos todo, pana, qué cosa tan loca. Yo me he vuelto cauta. Esto es, pero horrible. Me dio taquicardia. Te lo juro, te lo juro. Estos son 37 metros. Confieso que tengo susto full, porque uno no ve 37, sino 70. Pero se supone que hay una mitad allí a donde uno llega. Tú sabes que Yo prefiero no ver para abajo. es lindísimo ver estos programas y recordar que el turismo de aventura en Venezuela empezó en esa época, en los años 2000. Básicamente se empezaron a hacer todos estos deportes y todas estas cosas. Nada de eso existía en Venezuela. Y ahora es perfectamente normal y se hace en montones de sitios y un montón de gente lo practica. Y cuando dicen que aquí no ha pasado nada en turismo, yo digo, oye, sí, se ha pasado bastante. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener las referencias de lo que era esto en el 2000, en los 90, y nosotros las tenemos, y eso es chévere, ¿vale? Realmente es bien difícil hacer esto, que todo sea por el país, para que lo conozcan, todo lo que se puede hacer. Michelle terminó saliéndose de Bitácora porque él dijo que cuando le había empezado a hacer Bitácora nada más íbamos a posaditas y no sé qué, y después habíamos empezado a inventar todo esto y que él no estaba para eso, y se salió, no siguió. Y fue cuando entró Brani como director de fotografía y después fue el director. Miren esta broma. Dale, que tú lo vas a hacer muy bien. Ahí va Michelle, vamos. Con las piedras resbalosas es dificilísimo. Michelle sufría, mentaba madre, se ponía furioso, decía, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y siempre éramos Pedro, Michelle y yo, porque los otros varones se quedaban como abajo a esperarnos, porque si no era demasiada gente y tenían que quedarse con parte del equipo. ¿Ves? Aquí estaban ya los varones con la cámara grande, esperando que llegáramos. Ellos estaban con la Betacam, porque la Betacam no la podíamos meter en ese rollo. ¡Estoy lista para la etapa final! ¡30 metros! ¡No! Lo mejor de hacer esto es que estás tan pendiente de no matarte que se te quita todo el estrés. Matarte.
Que no le pase nada, que no le pase nada. Claro, pero es que no tiene por qué pasarte si lo haces como es. Tuvimos un herido. Pedro se cortó con una piedra, Marco. ¿Qué es lo que le estás poniendo? Bueno, esto es algo para salir del paso. Es un desinfectante bastante fuerte. Bestia, pero es hondísimo. Le llega como el hueso casi. Tan bonito Puerto Maya, esa bahía así como cerradita. Puerto Maya el sábado en la tarde. El camino es cerca de 40 minutos por una carretera de tierra y con muchas piedras. Se trata de una bahía pequeña y apacible, con el pueblo ahí mismo en la playa. Nos hospedamos en la posada Punta Maya de Carlitos Lemoa en un extremo de la bahía. Habitaciones sencillas con su ventilador, terraza para servir las comidas frente al mar y la cálida atención de dueño y encargados. Tengo entendido que esa posada ya no existe. Si ustedes lo saben, me avisan, por favor. Porque no se trata de estar echados ahí, no. Hay que hacer de todo, así el director esté herido, maltrecho, tratando de consentirlo un poco, pero no tanto porque sigue mandando. Ahorita tenemos que irnos a hacer snorkeling en Paraulato y tenemos que llegar hasta Tuja, donde vamos a subir por unos pozos por allá, por un río, porque no es así un fin de semana de no. Hay que hacer de todo para que el fin de semana sea productivo. Ya veremos cuando logramos regresar a nuestro destino porque tenemos que trabajar. Al llegar a Paraulato nos lanzamos al mar para hacer snorkeling. Yo no recuerdo eso de Paraulato para nada. Pero bueno, ya está. Hay bastante fauna y unos peces morados bien bonitos, pero realmente no es así como para tirar cohetes, porque el coral está muerto. Lo lindo es la transparencia del agua. Y por fin llegamos a Tunja, último destino de este viaje. Todo el mundo le dice Tunja, como los pancitos dulces, pero la verdad es que se llama Tuja y pertenece al Parque Nacional Henri Pittier. Siempre solitaria, con su rito, y por lo general quienes están son los pescadores, aunque hay gente que arma carpas aquí. Lo que vamos es a conocer los pozos, que no sabemos dónde quedan, pero Hugo sí sabe y vamos con él. ¿Ok? Vamos. Era con Hugo, mira, les voy a decir, Hugo era mi amigo de cuando yo iba para Chichiriviche. Y después se convirtió en mi amigo que se venía para Caracas a pintar aquí en la casa. Y Tuja tenía unos pozos de agua dulce a los que nadie iba y nosotros los queríamos visitar, bueno, para mostrar pues que lo había allí, ¿no? Vamos a ver dónde están. Detrás de esa roca está el pozo, para allá vamos rápido. La cascada de Tuja le dicen a este sitio. Miren qué belleza, qué silvestre. Con esas piedras así tan hermosas que caen desde allá. Este es un sitio muy frágil. Tienen que venir con algún guía porque si no se pierden. Miren cómo está desmontado. Y por favor, no vayan a dejar basura porque fíjense que está pulcro. Hasta aquí nos trajo el río, así que nos vamos a bañar. Si alguien ha ido recientemente a Tuja, que me lo diga aquí en los comentarios y cómo está esa cosa. ¡Qué bella, vale! Siempre los niñitos locales que se lanzan desde arriba unos Un locos. baño glorioso y refrescante, pero confieso que no me gustó tanto ese tobogán como para intentarlo. Decidan ustedes si se lanzan o no cuando vengan.
el último baño tiene que ser de agua dulce. Así que después de ese pozo tan sabroso, llegó la hora de regresar, domingo en la tarde. Un fin de semana tranquilito, reposadito, casi que de pura lectura. Andamos todos con los huesitos vueltos ñinguita, pero felices. Ahorita lo único que toca es carretera, regreso. Así que, chao, porque mañana hay que trabajar. Qué chévere este programa del que yo no recordaba nada. Yo juraba que íbamos a estar en el pueblo de Puerto Cruz y en el pueblo de Puerto Maya. Y estuvimos haciendo cañones y nos fuimos para Tuja. Qué chévere, así andábamos con bitácora, en un agite. Bueno, dime en los comentarios si tú has vuelto por ahí, si has hecho ese cañón y si has ido a esa cosa. Y cómo está Puerto Maya.